el océano. Hemos cartografiado sus corrientes superficiales, catalogado miles de sus especies y descendido a sus fosas más profundas. Nos gusta pensar que conocemos sus reglas. Hemos trazado límites en nuestro planeta, definiendo dónde puede existir la vida y, lo que es más importante, donde no. Una de las reglas más fundamentales se refiere a las profundidades marinas, una regla escrita no en biología, sino en química y física inmutables. Una regla que declaró vastas regiones de nuestro planeta como desiertos biológicos. Una regla que acaba de ser destrozada. Hoy viajamos a un lugar de oscuridad aplastante y presión imposible, donde un descubrimiento nos obliga a reescribir los libros de texto, repensar el potencial de vida en otros mundos y confrontar el asombroso ingenio de la vida en el nuestro. Esta es la historia de la criatura imposible del océano. Para entender por qué este descubrimiento es tan revolucionario, necesitamos comprender la regla. Y esa regla tiene que ver con la arquitectura. Piense en los animales más comunes del mar, que tienen en común un diminuto plancton a la deriva, una vieira deslizándose por la arena, un cangrejo escondido en una grieta y un imponente arrecife de coral. Construyen conchas, exoesqueletos y enormes estructuras geológicas. Y para la gran mayoría, su material de construcción predilecto es el carbonato de calcio. Es la piedra caliza, la tiza, el mármol del mundo vivo. Es fuerte, versátil, y sus materias primas, iones de calcio y carbonato, abundan en el agua de mar. Pero aquí está el truco. El carbonato de calcio tiene un defecto fatal: se disuelve en ácido. Y las profundidades oceánicas son naturalmente ácidas. O, más precisamente, corrosivas. No se trata de un ácido dramático y abrasador. Se trata de una realidad química sutil, poderosa e ineludible. Al alejarse de la superficie iluminada por el sol, el océano cambia. Los restos de vida de la superficie, una constante nieve marina, de plancton muerto, heces y escombros, se hunden lentamente en el abismo. En su largo descenso, se descomponen. Esta descomposición, realizada por bacterias, libera dióxido de carbono en las aguas profundas y aisladas. Ese CO reacciona con el agua para formar ácido carbónico. Si a esto le sumamos la inmensa y abrumadora presión de las profundidades marinas, se crea un entorno químico subsaturado de carbonato de calcio. Imagínelo así: las aguas profundas son una esponja sedienta de carbonato de calcio. Deje caer un trozo de tiza, una concha marina, un esqueleto de coral en esa agua, y el agua activa, implacablemente, separará el mineral, molécula por molécula, hasta que se disuelva. No es una cuestión de si, sino de cuándo. Los oceanógrafos tienen un término preciso para este límite. Se llama profundidad de compensación de carbonatos, o CCD. No es una línea única y perfecta en todas partes. Varía con la temperatura del océano, la presión y la química general, pero generalmente se encuentra entre 4.000 y 5.000 metros debajo de la superficie. Por debajo de esta profundidad, la disolución del carbonato de calcio supera su suministro. Es una zona de borrado químico. Entonces, la regla era lógica, elegante y respaldada por más de un siglo de observación oceanográfica. La vida permanente y calcificante, vida que construye conchas o esqueletos de carbonato de calcio, no puede existir debajo de la CCD. Sus hogares, sus mismos cuerpos, serían borrados químicamente. Se creía que el lecho marino por debajo de esta línea era un vasto y árido desierto de lodo blando, poblado únicamente por animales que no necesitan dicha arquitectura, gusanos de cuerpo blando, pepinos de mar y criaturas que utilizan un material diferente y más raro llamado sílice para su estructura. Cualquier concha calcificada encontrada allí abajo sería un fósil, un fantasma de una época en la que cayó del mundo iluminado por el sol de arriba, disolviéndose lentamente en la nada. Esto no era solo una guía, era una ley geoquímica tan fundamental como el punto de congelación del agua. Lo que nos lleva a uno de los lugares más desolados del planeta. No un desierto en tierra, sino un desierto bajo 5,5 kilómetros de agua. Esta es la llanura abisal de Sindler en el remoto Océano Pacífico Norte. Si las profundidades marinas son la última frontera de la Tierra,
Este lugar es el puesto fronterizo más remoto, silencioso e inhóspito. Aquí, el CCD es de hecho menos profundo, ascendiendo hasta unos 4.500 metros debido a la química local. Sin embargo, el lecho marino se encuentra a unos abrumadores 5.500 metros. Eso supone más de 5 kilómetros de profundidad. La presión aquí es aproximadamente 550 veces la atmosférica, equivalente a tener un escuadrón entero de tanques militares apilados sobre cada centímetro cuadrado del cuerpo. La temperatura se mantiene constante entre 1 y 2 grados Celsius, justo por encima del punto de congelación. La luz solar nunca ha llegado a este lugar. El único alimento es el escaso y patético hilo de nieve orgánica que sobrevive a la larga caída desde un mundo imposiblemente lejano. Y según nuestra regla de hierro, debería estar completamente prohibido para cualquier animal que se forme un caparazón. Esta es la zona cero de lo imposible. Hace varios años, un equipo internacional de científicos se embarcó en una expedición. Su objetivo principal no era la biología, sino la geología. Pretendían cartografiar la estructura de esta llanura para comprender las antiguas capas ocultas de sedimentos y rocas. Remolcaban un sofisticado sistema de sonar de barrido lateral de alta resolución tras su barco, que utilizaba ondas sonoras para obtener una imagen acústica detallada del lecho marino a kilómetros de profundidad. Esperaban monotonía. Esperaban lodo, plano y monótono a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. Entonces, los operadores del sonar notaron algo extraño. Dispersos por el lecho marino, por lo demás liso, se encontraban grupos de diminutas y distintivas estructuras puntiformes. No eran la señal de rocas ni formaciones geológicas. La señal acústica era errónea, demasiado pequeña, demasiado nítida. En algunas zonas, parecían espaciadas casi regularmente. Era desconcertante, una anomalía en un lugar definido por su falta de características. El científico principal lo describió posteriormente como ver ovnis en el fondo marino. Se había presentado un misterio. Tenían que localizarlo. Dirigieron su barco a uno de estos extraños grupos y comenzaron el laborioso proceso de desplegar un vehículo operado remotamente, un ROV. Este submarino robótico, conectado al barco por un cable de fibra óptica de kilómetros de longitud, es la mano derecha de la exploración submarina. Su descenso es una inmersión larga y lenta en la oscuridad absoluta, que dura horas. En la sala de control, científicos y pilotos monitoreaban las pantallas, observando el flujo de datos. Finalmente, el altímetro del ROV indicó que estaba a solo unos metros sobre el fondo. Encendieron las luces de alta intensidad. La escena que se materializó en las pantallas fue de un profundo vacío. Una vasta llanura de sedimentos finos, de color beige, se extendía en la oscuridad, perturbada únicamente por el suave empuje de las hélices del ROV. Los pilotos navegaban con cuidado, siguiendo las coordenadas del sonar. Y entonces, las cámaras del ROV hicieron un paneo. Allí estaban. Grupos de formas semitranslúcidas, de un blanco puro, erguidas sobre el lodo como flores extrañas y delicadas. Eran almejas. No del tipo que se puede ver en una playa, sino una especie desconocida para la ciencia, con una belleza frágil, casi etérea. Eran Avisogenus nova, la almeja recién nacida del abismo. Y estaban sentadas, vivas y arraigadas, a 5.500 metros, 1 kilómetro por debajo de la profundidad de compensación de carbonatos local. La incredulidad en la sala de control fue instantánea y palpable. La suposición inicial fue que estaban viendo fantasmas, los restos disueltos de conchas de algún evento lejano. Pero a medida que el ROV se acercaba, su brazo manipulador, cuidadosamente controlado por un piloto en la superficie, se extendió hacia una de las almejas. No se desmoronó al tacto. Era sólida. El brazo entonces tocó suavemente el sifón de la almeja, el conducto carnoso que utiliza para alimentarse y respirar. En un instante, el sifón se retrajo dentro de la concha. Una reacción viva e instantánea. Esto no era un fantasma. Era una comunidad próspera de animales calcificados, desafiantemente vivos en un lugar que, según la química de los libros de texto,
debería haberlos disuelto en la nada. Las preguntas estallaron, abrumadoras en su alcance. ¿Cómo? ¿Cómo es que sus caparazones no se están disolviendo ahora mismo? ¿Están hechos de algún material alienígena? ¿Qué demonios podrían estar comiendo en la tierra, o debajo de ella? En este desierto pobre en alimentos. Apenas se mantienen, o se trata de una población estable y en reproducción. Y la pregunta más importante de todas, que nos obliga a su propia existencia a reescribir sobre la vida en nuestro planeta y nuestra búsqueda de ella en otros. La misión de la expedición se transformó al instante. Comenzaron una cuidadosa recolección forense. Utilizando los manipuladores del ROV, tomaron muestras de almejas, colocándolas en contenedores especializados y presurizados para mantenerlas en condiciones casi nativas durante el viaje a la superficie. Tomaron muestras del sedimento circundante, del agua justo por encima del lecho marino y, lo más importante, utilizaron una microsonda delicada para muestrear el agua dentro de las madrigueras donde vivían las almejas. Esto ya no era una expedición geológica. Era una investigación de la escena del crimen, donde el crimen era la violación de una ley natural fundamental. El caso se resolvería en laboratorios de todo el mundo. Las primeras pistas vinieron de las propias conchas. Bajo la aterradora resolución de un microscopio electrónico de barrido, la concha de aviso Genus Nova reveló su primer secreto. Todas las almejas tienen una fina capa orgánica en el exterior de su concha llamada periostraco. Imagínenselo como un barniz. En las almejas de aguas poco profundas, suele ser fino y puede desgastarse. Pero en esta almeja imposible, el periostraco no era un barniz, era una armadura. Era excepcionalmente grueso, multicapa y densamente repleto de polímeros orgánicos como proteínas y polisacáridos, altamente resistentes al ataque químico. Esta fue una adaptación espectacular, una barrera incorporada, antiadherente y a prueba de ácidos, desarrollada específicamente para proteger el vulnerable carbonato de calcio subyacente del abrazo corrosivo de las profundidades marinas. Pero para un científico, esto planteó un nuevo problema. Una barrera puede fallar. Un sello puede tener fugas. Para que una población estable a largo plazo exista durante generaciones, tenía que haber algo más. Tenía que haber un mecanismo activo. El avance, el verdadero cambio de paradigma, provino de los datos sobre la química del agua. Cuando los investigadores analizaron las muestras de agua del interior de la madriguera de la almeja, ese diminuto espacio artificial en el lodo donde reposa su cuerpo, descubrieron algo asombroso. La química allí era profundamente diferente a la del agua abierta, a solo unos centímetros de distancia. El pH era más alto. El agua era significativamente menos ácida. La almeja, por su propia existencia, alteraba activamente su microambiente inmediato. ¿Cómo? La respuesta reside en una asociación, una de las estrategias más antiguas y exitosas de la biología, la simbiosis. Al igual que sus famosas primas en las fuentes hidrotermales y las filtraciones frías de aguas profundas, es casi seguro que Aviso Genus Nova alberga bacterias simbióticas en sus tejidos branquiales. Pero en lugar de que estas bacterias obtengan energía del sulfuro de hidrógeno volcánico, la teoría predominante es que estas bacterias son quimiosintéticas, probablemente procesando metano u otros hidrocarburos que se filtran lenta e invisiblemente de los antiguos sedimentos ricos en materia orgánica de la llanura abisal. Esta actividad microbiana es un motor bioquímico. Como subproducto, puede liberar compuestos como el amonio, que son alcalinos. He aquí la elegante y asombrosa solución. La almeja, al albergar estas bacterias, se convierte en algo más que un simple animal. Se convierte en una bomba biológica, una ingeniera química. Absorbe las corrosivas y ricas en carbono de las aguas profundas. Sus inquilinos simbióticos procesan las sustancias químicas filtradas y, al hacerlo, liberan iones que neutralizan la acidez localmente, justo en la superficie de la concha. La almeja no solo soporta pasivamente un entorno hostil con una concha mejor. Crea activa y dinámicamente uno seguro. Construye un microoasis de habitabilidad en un desierto global. La regla del CCD no se rompió, se suspendió ingeniosamente y localmente. La vida había encontrado una solución bioquímica.
pero la historia no termina con un misterio resuelto. La existencia de esta almeja genera implicaciones en múltiples disciplinas científicas, obligándonos a reimaginar posibilidades. Primero, y más emocionante, está el impacto en la astrobiología, la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Durante décadas, Marte fue el objetivo principal. Ahora, nuestros mejores candidatos son los mundos oceánicos cubiertos de hielo del sistema solar exterior, la luna Europa de Júpiter y la luna Encélado de Saturno. Se trata de océanos globales, oscuros y de alta presión, encerrados bajo kilómetros de hielo. Son, en esencia, versiones gigantescas y frías de una llanura abisal, probablemente ricas en química gracias a las interacciones entre el agua y la roca. Anteriormente, los modelos para la vida potencial allí se debatían con el concepto de habitabilidad global. ¿Es la química de todo el océano la adecuada? Aviso Genus Nova ofrece un nuevo modelo radical, la ingeniería microambiental. La vida no necesita todo el océano para ser habitable. Solo necesita un punto de apoyo, una grieta en la capa de hielo, una fuente hidrotermal, una filtración química en el lecho marino, donde pueda crear y mantener su propia burbuja autosostenible y químicamente moderada. Este descubrimiento amplía drásticamente las posibilidades de vida en cualquier mundo acuático. Si una almeja en la Tierra puede manipular la química de un abismo corrosivo para construir una concha, ¿qué podría ser posible en el oscuro océano de Europa? En segundo lugar, este descubrimiento obliga a una profunda reconsideración de la propia biosfera oculta de la Tierra. Llanuras abisales como la de Sindler cubren más de la mitad de la superficie de nuestro planeta. Históricamente las hemos considerado desiertos áridos y de baja energía, zonas biológicamente muertas. ¿Y si nos equivocamos por completo? ¿Y si estas llanuras no son desiertos, sino archipiélagos? Dispersos en ellas podrían encontrarse millones de microoasis aún no descubiertos, alimentados por filtraciones sutiles y difusas de metano y otras sustancias químicas, cada uno albergando su propio ecosistema único y artificial. El descubrimiento de esta comunidad de almejas sugiere que la biomasa, la biodiversidad y la complejidad ecológica del fondo marino profundo podrían ser órdenes de magnitud superiores a nuestras estimaciones actuales. Hemos estado pasando por alto toda una frontera de vida en nuestro propio planeta, simplemente porque no sabíamos cómo buscarla. En tercer lugar, y quizás lo más urgente para nosotros ahora mismo, esta almeja sirve como un laboratorio natural crucial para comprender la resiliencia ante una crisis global, la acidificación de los océanos. A medida que la humanidad bombea dióxido de carbono a la atmósfera, aproximadamente una cuarta parte es absorbida por la superficie del océano. Esto está provocando un descenso del pH de las aguas superficiales, que se están volviendo más ácidas. Este proceso ya está estresando los arrecifes de coral, dificultando la formación de conchas de ostras, almejas y plancton, lo que amenaza redes tróficas y economías marinas enteras. De hecho, estamos empujando artificialmente el CCD hacia la superficie. Aviso Genus Nova es un experimento viviente de supervivencia en condiciones de corrosión crónica. Al estudiar su genética, el código para la construcción de su superconcha y la bioquímica precisa de su asociación simbiótica, podríamos descubrir vías para la resiliencia. ¿Podrían las especies vulnerables adaptar estrategias similares? ¿Podría la comprensión de esta biología orientar las iniciativas de conservación o acuicultura? Esta almeja imposible, surgida de la oscuridad más profunda, ofrece una perspectiva sobre cómo la vida podría persistir en el océano que estamos creando. En definitiva, la historia de la almeja imposible es el último capítulo de una narrativa mucho más antigua y grandiosa. Es la historia de la incansable e ingeniosa capacidad de la vida no solo para ocupar entornos, sino para transformarlos. Hemos declarado lugares sin vida una y otra vez, las aguas hirvientes de las fuentes hidrotermales, las ruinas radiactivas de Chernóbil, las rocas subterráneas más profundas y secas, y la corrosiva llanura abisal. Y una y otra vez, la vida nos ha demostrado que estábamos equivocados. No solo sobrevive dentro de los límites, los expande. No solo sigue las reglas de la química, encuentra maneras de reescribirlas localmente, bioquímicamente, con ingenio.
El descubrimiento susurra una verdad fundamental sobre nuestro universo: la vida es una fuerza activa. Es ingeniera, química, solucionadora de problemas con una creatividad asombrosa. Cuando trazamos una línea en un mapa o un gráfico y declaramos: aquí no puede existir vida, no estamos afirmando un hecho definitivo. Estamos lanzando un desafío. Y como nos ha demostrado la almeja blanca en la eterna oscuridad, la vida siempre está escuchando.